Una vez más, muy buenos días. Bienvenidos a este segundo día de nuestro tercer simposio internacional de la Cátedra Minuto de Dios. Es una alegría compartir con ustedes en esta nueva jornada formativa, en esta nueva jornada que nos convoca justamente para seguir creciendo, bueno, en pro de la construcción de un mundo de más valores, en un mundo de una productividad mucho más integral y un primer día que hemos tenido sencillamente, bueno, lleno de mucha innovación con todos los invitados que nos acompañaron el día de ayer. Pues el día de hoy no será la excepción ni será la diferencia. Vamos a iniciar este segundo día con una temática sumamente interesante y son o qué causan las redes mm, de presión en los jóvenes, o voy a reformular, causan las redes de presión en los jóvenes, riesgos y oportunidades. Y para este tema, pues hay un experto que nos va a estar acompañando, un invitado de honor. Él es el doctor Julián de Subiría Samper, director y fundador del Instituto Alberto Merani en Bogotá. Ha sido asesor del Ministerio de Educación de Colombia y de la Secretaría de Educación de Bogotá, consultor en las reformas educativas de Ecuador y República Dominicana, de la Organización de las Naciones Unidas en Educación para Colombia, miembro del Consejo Académico del Plan Decenal de Educación de Colombia 2017-2026, asesor de la Universidad del Magdalena, presidente del capítulo colombiano de la Asociación de Educadores de América Latina y el Caribe, consultor del Ministerio de Educación de Ecuador, de la Universidad del Parlamento Andino, del Ministerio de Educación Nacional de Colombia y del Convenio Andrés Bello. A partir del 2016 acompañó el rediseño curricular para Bogotá, ha desarrollado programas de transformación pedagógica en Colombia, fue columnista de la revista Semana de Educación Online desde el año 2013 hasta el 2020 y actualmente es columnista del periódico El Espectador. Como profesor universitario ha impartido clase en diferentes países de América Latina y España. Es un placer, doctor Subiría, tenerlo con nosotros en este tercer simposio de la Cátedra Minuto de Dios, que es un evento, una iniciativa del Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad de la Universidad Minuto de Dios. Un gusto saludarle. Buenos días una vez más. Bueno, muy buenos días, un muy cordial saludo. Es un gusto en el día de hoy acompañarlos. Mil gracias a la universidad por pensar estos temas, por dedicarle a, a lo que podría ser hoy por hoy una de las preocupaciones más altas que está pasando con esta juventud. Entonces voy a ir compartiendo para presentarles una reflexión en la que la he titulado finalmente Familia, redes y vida emocional en los jóvenes. Voy a empezar por una cita de Falsborda, este sociólogo colombiano, cuando nos decía que nosotros actuamos con el corazón, pero que también empleamos la cabeza y que cuando combinamos las dos cosas, y este es el término que él creó, y es un término profundamente hermoso, y es un término que hemos debido tener muchísimo más en cuenta en la educación, somos sentipensantes. Sin embargo, si uno revisa con cuidado, en la educación ha estado profundamente descuidado el corazón y es poco el tiempo que le dedicamos a las tareas que tienen que ver con la sensibilidad, con las emociones, con los afectos, con los proyectos personales. Este es un estudio el que aparece en este momento en la imagen que ha venido haciendo la Universidad del Rosario durante 2 años. Yo le he hecho muchísimo seguimiento, me parece que es
muy interesante lo que están haciendo. Ellos llamaron a este estudio qué piensan y qué sienten los jóvenes. Y por tiempo, pues solo voy a alcanzar a enfatizar en la raya anaranjada, que es la alegría. Cuando uno le pregunta a un joven que cuál es la emoción dominante, en general, los jóvenes destacan que la alegría. Sin embargo, en nuestro país, porque esto sí es particular del país, hubo una situación muy especial y muy preocupante. Si ustedes observan, en enero del 2020, la alegría era la emoción dominante. Incluso en noviembre de 2020, y eso es muy importante captarlo, porque este era un momento álgido, crítico de la pandemia, seguía siendo la alegría. Yo voy a enfatizar en esa idea, pero si ustedes miran mayo de 2021, que es lo que en Colombia se llamó el paro, la explosión social, pues la situación sí era realmente preocupante. La alegría fue señalada por el 5% de los jóvenes como su emoción dominante, mientras que aumentaba el miedo, la tristeza, el desagrado, pero sobre todo la ira. Cuando se les preguntó en el mismo estudio qué tanta confianza le representaba la presidencia, bajísima, bajísima. El Congreso, bajísimo. Los partidos políticos, bajísimo. ¿Cuáles han sido históricamente las instituciones que generan más confianza para los jóvenes? Fundamentalmente, las universidades y la iglesia. En este caso, las dos entidades que han aparecido de manera muy más reiterada en los sondeos durante estos 2 años son las universidades tanto públicas como privadas. Es muy interesante, digámoslo, los jóvenes confían en sus universidades. Pero volvamos al tema de la emoción para que vean lo complejo. Cuando se les pregunta a los jóvenes si ustedes estuvieran en una situación muy crítica de angustia, de depresión, de ideación suicida, de que realmente necesitaran un apoyo emocional, ¿a quién recurren? Y esto sí debe preocuparnos a todos los educadores. Cuando se les hizo esa pregunta, ellos dijeron fundamentalmente a la familia, el 85%, y un poquito menos dijeron a los amigos. Pero si ustedes miran en la parte de abajo, ¿cuántos recurrirían a los profesores orientadores de las universidades? Ahí sí el porcentaje es bajitico, 4, 4 de cada 100. Mientras que en el caso de familia y en el caso de amigos, pues son básicamente todos los que recurren a ello. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué los docentes universitarios, los orientadores universitarios, no les generamos a los estudiantes la confianza necesaria para que se acerquen? Yo estuve el miércoles, hace 2 días, reunido con 1.200 padres de familia de 18 colegios públicos de Bogotá y les hice la misma pregunta sobre los hijos y les pregunté, en caso que su hijo tuviera una crisis emocional, ¿a quién recurriría? En este caso, la pregunta yo se la hice a los padres. En el caso anterior, se le hizo directamente a los estudiantes. Y aquí estoy hablando de la educación básica y en este caso estamos hablando de educación universitaria porque son jóvenes de 18 a 24 años. Acá aumentan los orientadores según el criterio de los padres, pero sigue siendo dominante la familia. Según los padres, 1 de cada 2 recurriría
a la familia. Según los padres, pues un dato que me pareció interesante es que les planteé como una de las posibilidades que no recurrieran a nadie, y eso sí señalaron cero. Vuelvo al estudio de la Universidad del Rosario. Les preguntan si con frecuencia consideran que necesitan algún acompañamiento profesional de salud mental. Y en noviembre de 2022, el grupo que decía que sí era muy alto, era preocupante. 1 de cada 5, casi 1 de cada 4, el 22%. Estamos ante un tema muy complejo. Lo hemos chequeado en distintos momentos y de distintas maneras. Ustedes pueden ver en este caso, por ejemplo, en la tabla que les estoy presentando. Este es el reporte, el sistema de alertas de Bogotá. Estos son los datos que van hasta, hasta febrero del 2023. Y he seleccionado este dato, el de conducta suicida. Ustedes van a ir viendo que la tendencia es creciente, pero que los casos más complejos, se presentaron el año anterior. 11.000 casos registrados a nivel de Bogotá. Entonces la pregunta que me voy a hacer es, ¿esto es exclusivo del país? No. Cuando uno hace estudios internacionales, por ejemplo, en este caso, aparece el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, haciendo un análisis del 2021, llega a niveles incluso más preocupantes. 42% de los estudiantes de secundaria experimentaron sentimientos persistentes de tristeza y depresión. Y 1 de cada 5 ya llegó a pensar, aparecieron ideas de tipo suicida. Y cuando uno revisa otros países, por ejemplo España, uno ve que el problema también es muy delicado. Aparecen ideas de suicidio y prácticas. Es decir, que ya hay un acto, que ya no es una ideación, sino que hubo alguna expresión como una práctica de autolesión de alguna manera. Esa es muy alta. En el caso de jóvenes de 18 a 24 años, 1 de cada 3. Entonces estamos ante un problema muy macro, muy general, y la tesis que voy a tratar de sustentar es que los jóvenes actuales tienen 1000 ventajas cognitivas. Una de las más grandes de todas son las redes. Poder uno contar con una biblioteca, por poner solo el ejemplo musical, Spotify, que es la quinta plataforma, hay 4 más grandes. Spotify tiene 85 millones de canciones. Poder uno entrar a todos los museos del mundo, poder uno tener acceso a revistas en todos los idiomas, artículos, a videos, a conferencias. No, desde el punto de vista cognitivo, la juventud tiene enormes, pero enormes ventajas. Pero desde el punto de vista socioemocional, no. Desde el punto de vista emocional, tiene desventajas frente a las poblaciones anteriores. Y por eso hago la pregunta si en las universidades realmente estamos entendiendo el problema, si las universidades están o no formando mejores ciudadanos, si hay espacio, tiempo, recurso, profesores, investigación, seminarios. Por eso yo celebro que Uniminuto convoque seminario sobre estas temáticas muy equivocadamente denominadas habilidades blandas, porque no son blandas, realmente son las más duras, son las fundamentales a lo largo de la vida. Y la tesis que voy a sustentar
es que las debilidades de los jóvenes no provienen de la pandemia. Que lo que hizo la pandemia fue visibilizar un problema que se venía gestando, pero que este problema tiene básicamente cuatro grandes causas. Uno, lo que pasó con la familia, los cambios gigantescos que ha tenido la familia en los últimos 40, 50 años. Es otra la que hoy denominamos familias, sobre todo le pondría la S, son totalmente distintas, totalmente flexibles, y eso está impactando, y este es el nexo, con las emociones en la soledad. Dos, las redes. Las redes sí están teniendo un efecto muy complejo que todavía no podemos afirmarlo categóricamente, pero que ya los estudios nos comienzan a mostrar que cambia la manera de interactuar, que cambia la manera de socializar, que han generado sistemas para favorecer las adicciones, que han fracturado las sociedades. Por lo tanto, el tema de las redes es bien delicado y me voy a detener. Pero tercero, hay también un sistema económico que se ha dado en conocer como neoliberalismo, que sí se focalizó en la producción individual y que creyó que era posible arrasar con toda la naturaleza y que sí ha fortalecido, y este es el nexo con las emociones, la vida individual, al mismo tiempo el consumo y al mismo tiempo la creencia bastante equivocada de que la felicidad consiste en consumir. Pero hay otro factor que, si el tiempo no lo permite, lo comentamos un poco, y es el papel no solo de las redes, sino de los medios de comunicación, y voy a enfatizar en una idea. ¿Qué pasó con las familias? Las familias hoy en día tienen menos miembros, pero lo más delicado es que los estudios nos indican que los tiempos de comunicación en las familias son menores, en parte y en buena parte porque hay la presencia de las pantallas. Si un papá está con una pantalla y la mamá está viendo la televisión, o sea, en otra pantalla, y el hijo está en otro computador, pues realmente la comunicación que hay al interior de esa familia es muy, muy baja. Y a la par con el papel de las plataformas, con el papel de las pantallas, en casi cualquier cuarto hay múltiples, está el iPad, está el computador, está el celular, está el televisor, o sea, se nos llenaron los espacios familiares de pantallas, al mismo tiempo por una adicción al trabajo y por un debilitamiento de la estructura familiar, han venido aumentando las familias abandónicas de padres totalmente concentrados en el trabajo, pero también por la angustia con la que vive la sociedad actual, los niveles de sobreprotección y de permisividad. Hoy tendríamos que decir que las familias son muchísimo más diversas, mucho más flexibles, y eso, al tiempo no me lo permite, viene en aumento el número de hijos únicos, la mujer se ha vinculado a nivel laboral, y un dato nos ayudaría un poquito a entender esto. Una mujer que en promedio hace 60 años tenía casi 8 hijos en Colombia. Colombia tenía una de las tasas más altas en buena parte del mundo, muy cercana a las africanas. Tenía 7.6 hijos, hoy en la actualidad tiene 1.9 hijos. Son mucho menos hijos. Muchas familias sin padre, muchos hijos crecientemente sin hermanos. Y cuando se casan dos hijos únicos, pues
la descendencia de ellos no tendrá tíos, primos, hermanos, porque por definición, cuñados, con cuñados, estamos ante uno de los cambios más trascendentales de la cultura humana, pero realizados de manera más silenciosa. Cada vez la mujer se casa a una edad más alta, cada vez tiene un hijo a una edad un poco más alta. En Colombia ese fenómeno se da y a la par también el número de madres muy pequeñas, a edades siendo prácticamente niñas, pues eso sí se nos disparó en los años de 20, 21 y 22. La situación realmente es muy preocupante y aunque hemos mejorado a nivel general, de todas maneras, hoy todavía 1 de cada 5 mujeres ha estado embarazada siendo menor de edad. Todos esos cambios familiares elevaron los niveles de soledad. Todos esos cambios familiares disminuyeron la comunicación en el hogar. Y todos estos cambios que viven estas sociedades de vivir en apartamentos han debilitado profundamente el concepto de barrio. Por lo tanto, hoy las personas viven en general, los jóvenes, los niños, más solos. Este es un estudio de 120 años, un estudio de lo más completo que se ha hecho a nivel mundial. Es un estudio que ha hecho las Naciones Unidas. Esto aparece en el último informe de las Naciones Unidas. Este informe nos muestra qué porcentaje de las noticias en cada uno de los años son noticias negativas. Se define como noticia negativa, y ahí lo dicen, cuando hay una secuencia de 1 a 5 palabras que reflejan depresión, ansiedad y otras distorsiones. Aquí se han revisado millones y millones de noticias. Usan un estadístico, las Naciones Unidas, para comparar cuando las muestras son muy distintas, porque obviamente hoy hay muchas más noticias que hace 100 años, pero para corregir eso usan el estadístico Z. Si el porcentaje de noticias negativas hubiera sido el mismo, el porcentaje, la raya gris sería la que hubiera dominado. Pero ustedes van a ver aquí en alemán, en español y en inglés que las noticias negativas se dispararon en el mundo desde el año 2006 para cada vez. O sea, ustedes prendan hoy el noticiero al mediodía y nos van a hablar de la guerra y nos van a hablar de la violación y la pérdida de los niños y nos van a hablar de los secuestros y nos van a hablar de los tiroteos y de los robos. O sea, hoy por hoy los medios prácticamente están concentrados en divulgar noticias negativas sobre el mundo. Ustedes no van a encontrar en ningún noticiero los hechos bellísimos de investigadores que están cambiando la humanidad, que están encontrando hallazgos interesantísimos. No van a encontrar lo que se está haciendo en la música, en el mundo, en el Pacífico, que es una transformación cultural interesantísima. Ustedes no van a encontrar los pueblos que han resuelto los problemas. Ustedes no van a encontrar que en Barcelona, por ejemplo, la ciudad tomó la decisión de sustituir las calles por árboles y que cada vez se han unido 9 manzanas para a mediano plazo que en todos los espacios de la ciudad haya más verde. No, ustedes no van a encontrar eso. Ustedes van a encontrar el secuestro, la violación, la tortura, la muerte. Los medios se dedicaron a divulgar el problema. Las redes también, esa es la parte más compleja. ¿Y qué efecto tiene eso? La gente cree que vivimos en un mundo cada vez más peligroso.
La gente cree que el número de secuestros viene aumentando. La gente cree que el número de homicidios viene aumentando. La gente cree que el número de violaciones viene aumentando. La gente cree que las guerras vienen aumentando y es exactamente lo contrario. Steven Pinker, uno de los más importantes psicólogos contemporáneos, hizo un estudio completísimo sobre los últimos 1000 años que ha pasado con secuestros, violaciones, homicidios, guerras, y la conclusión es que el siglo XX es el siglo más pacífico de todos. Pero la percepción de las personas es que no. ¿Por qué? Por las redes y por los medios. ¿Y eso qué efecto genera en los padres de familia? Los padres de familia actuales creen que si sus hijos salen, los van a matar, los van a violar, los van a secuestrar, no van a volver a la casa. Creen, porque el mundo es más peligroso. No, porque los medios y las redes nos han llevado a distorsionar la percepción de la realidad. Y cuando estudiamos el caso de las redes, y hay estudios ya muy completos en Inglaterra y en Estados Unidos, encontramos algo muy, pero muy preocupante. La tabla de arriba está solo incluía aquí Estados Unidos. La tabla de arriba es cuántos de los jóvenes tuvieron que ser hospitalizados hacia los 16, 17 años de edad. Estamos hablando de ya muchachos en una depresión severa que incluyó la ida a un hospital, cada vez más alto. Y ya llegando a niveles superiores al 20%, 1 de cada 5. Y si ustedes miran la gráfica de abajo, es esos mismos jóvenes cuánto tiempo permanecían frente a la red. Y ustedes van a encontrar algo también especialmente grave, y es que los tiempos en la red vienen aumentando. Y si ustedes miran las dos gráficas, van a encontrar que a mayor tiempo en la red, mayor hospitalización. ¿Eso se presenta en todas las edades? No. Eso se presenta y eso se ha ratificado en Estados Unidos y en Inglaterra, particularmente en la preadolescencia. Lo que estamos encontrando es que las edades más críticas de todas van de los 13 a los 17 años. ¿Por qué? Si ustedes miran estas dos gráficas, ustedes tienen que reconocer que estos niños socializan, intercambian emociones, sentimientos de manera distinta a estas niñas. Están socializando distinto. Ustedes tienen que reconocer que estos muchachos de la parte de arriba a la izquierda tienen una representación del mundo distinta. Platón nos decía que era muy probable que muchos seres humanos no viéramos la realidad, sino viéramos las sombras de lo real. Lo que está pasando con las redes es muy parecido. Realmente la confusión entre real y virtual cada vez está siendo más compleja, mucho más ahora con todos estos procesos de inteligencia artificial. Si miráramos la privacidad de estas niñas y la de estos niños, es distintísima. Hoy, como dice una película, nada es privado. Estas niñas seguramente, si tienen un novio, lo van a publicar en la red. Si viajaron a Cartagena, seguramente lo van a publicar en la red. Si se compraron un vestido, seguramente lo van a publicar en la red. Hay múltiples videos, por tiempo no alcanzo a presentarlo, pero está la película Nada es privado, está la película Brexit,
están múltiples videos de personas que llaman a comprar una pizza y él le dice una máquina que ya sabe qué pizza va a pedir, que la pidió hace tanto, que cada tanto lo hace. Digámoslo, es muy impresionante cómo en la red nos van conociendo. Si yo en este instante abro la red y digo que quiero comprarme una guayabera, es muy impresionante. Todos los siguientes días me van a ir saliendo avisos de guayaberas porque las redes dejamos rastros al caminar. Esto va a tener efectos éticos, filosóficos. Fue creada la red idéntico. Estamos ante un caso muy parecido al de las tabacaleras, que en los años 80 empezaron a insistir, vean, esto produce adicción, vea, esto deteriora la salud, y las tabacaleras se defendieron, hasta que fue demostrado que sí. Pero Facebook, Twitter, TikTok, todas estas plataformas contrataron personas, miles y miles de personas, para volvernos adictos. Y uno, sin darse cuenta, tiene que volver a mirar en el celular y vuelve a mirar porque así fueron construidas. La manera como estos jóvenes conforman un grupo y la manera como estas niñas lo conforman es distinto. Toda la vida, todos los preadolescentes tenían la duda, ¿será que yo le gusto a esta muchacha? ¿Será que creyó que lo que yo dije era equivocado? Yo estoy pendiente, ¿será que la saqué a bailar y si quiere bailar otra canción conmigo? Eso nos ha pasado a todos, a todos, a todos en la preadolescencia. Pero ¿qué es lo que hace la red? En la red, usted sube su foto y usted ve los comentarios. Usted ve cuántas personas hablan favorablemente de usted. Usted ve quiénes, usted ve cuántos corazoncitos le ponen a su foto. Por lo tanto, ¿qué estamos encontrando? Hipersensibilidad ante los comentarios. Y si ustedes ven, la postura de estas niñas es una postura totalmente inclinada, que es la postura que uno asume cuando está un poco acongojado, triste. Es muy probable que el cerebro también esté recibiendo información negativa cuando uno está en esta postura revisando el celular. Ya empezaron las demandas. Yo diría que sin duda vamos a un caso muy parecido a lo que fue el caso de las tabacaleras. Van a demandar a Facebook, van a demandar a TikTok, van a demandar por los efectos que está generando a nivel emocional. Hace un tiempo yo publiqué una columna, esto es hace unos 5 años, en la época que era columnista de Semana, porque una frase que he escuchado mucho es que las nuevas generaciones vienen con un chip incorporado, porque son unos expertos. No crean eso. Es totalmente falso. Los jóvenes no entienden la red. Los jóvenes no conocen los riesgos de la red. Los jóvenes están totalmente perdidos entre qué es lo verdadero y qué es lo falso. Los jóvenes no saben detectar las falsedades. Los jóvenes no saben que la red no tiene borrador y que si una niña le envía una foto a su novio, el día que el novio peleó con ella, todo el mundo va a conocer esas fotos íntimas. No, no es cierto que los jóvenes vengan con ningún chip. Lo que pasa es que los jóvenes operan los celulares y la tecnología, pero eso no quiere decir que la entiendan. Uno es el saber instrumental, operativo, y otro es el saber conceptual. No, no lo tienen. Harari dice que realmente hoy por hoy la red pues nos conoce tanto. Hoy venden relojes que uno puede mirar cuántos pasos dio, cuánta, cuánta energía consumió, si el peso va aumentando, disminuyendo a nivel de salud.
a nivel de compras, a nivel de intereses que vemos, pues eso lo va detectando la red. Entonces dice que Google muy seguramente tomará decisiones sobre la salud, sobre los niños o sobre nosotros, y que lo mismo puede pasar en otros campos de la vida, incluso en la vida romántica. O sea, los algoritmos hoy por hoy están tomando un poder muy alto, es muy delicado lo que puede pasar, que se manipule a una población, porque es que yo en la red, yo decido a quién seguir. Entonces yo ya filtro lo real y yo decido quién me sigue. Entonces, inevitablemente, las redes han polarizado la sociedad. Yo tacho a la persona que no estoy de acuerdo en que me esté siguiendo. Chulhan dice que a él le ha impactado mucho como cuando la gente está triste, está muy preocupada, muy depresiva, se aferra al celular. ¿Qué hacer ante esto? Bueno, la educación tiene un papel crucial, la educación de los padres, la educación de las universidades. Necesitamos favorecer la socialización. Entender que uno en la universidad no va a aprender, sino va a formarse como mejor ser humano. Crear grupos deportivos, políticos, sociales, artísticos, barriales, científicos, grupos de todo tipo. A mí la Universidad Nacional me llamó y me dijo, mira, estamos muy preocupados por la deserción y creemos que las causas son dos. Uno, que los jóvenes no dominan el inglés. Y dos, motivos económicos. Yo duré un año estudiando los motivos de deserción en la Universidad Nacional en Colombia y concluí que había unos motivos mucho más importantes que esos dos, que los que no comprendían en inglés tampoco comprendían en español, que sus niveles de lectura eran muy bajos, que no podían captar las ideas principales, mucho menos hacer una lectura contextual, mucho menos una lectura crítica. Pero lo más interesante para este tema es que encontré que los jóvenes que tenían novia, novio, no se iban de la universidad. Que los jóvenes que en la Universidad Nacional se quedaban los viernes a jugar billar, no se iban de la universidad. Que los jóvenes que iban a los conciertos de los viernes y de los sábados en el León de Grave, no se iban de la universidad. Encontré que los grupos actúan como protectores. Entonces necesitamos consolidar esos grupos. Necesitamos desarrollar intereses. O sea, no puede el currículo ser tan monolítico, tan rígido. Yo investigué, por ejemplo, y encontré que los jóvenes que se graduaron en medicina en el año 2022, hablé con la vicerrectoría y les consulté cuántos de los jóvenes graduados en medicina habían tomado asignaturas de otras áreas. Y me dijeron que ninguno. Cero, cero. Eso no es una universidad. La universidad tiene que ser universal. Tiene que cuidar, cultivar múltiples tipos de intereses, hobbies en las personas. Para eso vamos a la universidad. Tiene que ayudar a que los jóvenes construyan sueños, metas, esperanzas y tienen que fortalecer la imagen que cada uno tiene de sí mismo. Esta es la tabla de deserción en el país, en las universidades. Tenemos los más altos niveles de deserción de toda América Latina. Uno de cada dos jóvenes se retira. Uno de cada dos jóvenes que llegó a una universidad no se gradúa. No, este es un problema crítico y tenemos que resolverlo y la solución tiene que involucrar factores socioemocionales, socioafectivos, porque la causa principal
es socioafectiva. Y cuando revisamos por estrato, aparece una cosa muy triste. La gran mayoría son de estrato 1 y 2. Termino con 2, 3 ideas. Una de Carl Sagan. Vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología, pero casi nadie sabe nada de estos temas, casi nadie entiende estos temas. Por ejemplo, el Congreso no entiende para nada, pero ni de ciencia ni de tecnología, quienes hacen las leyes. Colombia es un país que está invirtiendo de su presupuesto el 0.3 en ciencia, también de los más bajos a nivel mundial. Y es lo mismo que invertíamos en 1994. Y en 1994 la misión de Sabios le dijo al gobierno de aquel entonces, César Gaviria, que teníamos que pasar del 0.4 al 2%. Y 29 años después pasó del 0.4 a 0.3. O sea, no invertimos. ¿Cómo vamos a invertir si quienes toman las decisiones no entienden de estos temas? Y bueno, no es que los congresistas tengan que entender, pero entonces tienen que tener unas comisiones de científicos que los asesoren, porque si no, no sucede lo que dice Carl Sagan. Esto constituye una fórmula segura para el desastre. Esta sí es una cita muy vieja, muy anterior, pero que se mantiene vigente. La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. Entonces la universidad tiene que ser un espacio donde uno construya su proyecto de vida. Pero eso va a implicar que las universidades incluyan asignaturas como autobiografía. ¿Usted quién es? ¿Usted por qué es quien es? ¿Usted por qué se enamoró de quien se enamoró? ¿Usted por qué está estudiando aquí en este momento, en esta universidad? Bueno, esas son las preguntas que uno tendría que hacerse en la universidad. Y otra más compleja. ¿Usted quién va a ser en la vida? ¿Cuáles son sus proyectos políticos, religiosos, éticos, familiares, económicos? ¿A qué va a dedicar su vida? Antes de hacerlo, claro, para eso debería ser la universidad. Desafortunadamente, el Ministerio de Educación habla de años académicos, se equivoca. Uno no va a la escuela o a la universidad exclusivamente a aspectos de tipo académico. Desafortunadamente, para seleccionar profesores se tiene en cuenta solo criterio académico. Desafortunadamente, para promover estudiantes se tienen en cuenta criterios exclusivamente académicos. Es un mundo y una educación sesgada. Y olvidamos con lo que iniciamos. Si es verdad que somos sentipensantes, pues la universidad, el colegio, en todos los momentos tendría que haber espacio para la cabeza, pero también para el corazón, también para el afecto, también para la sociabilidad, también para cultivar los intereses, también para cultivar las amistades, también para construir sueños, para construir grupos. Los estudios de felicidad de la Universidad de Harvard son contundentes. Llevan 90 años, van 4 directores. ¿Depende la felicidad de los bienes? No, no. ¿Son más felices las personas que tienen más ingresos? No. Son más felices las personas que tienen una mejor red de amigos, de sueños, de metas, familias más ricas, más abundantes. Ojalá uno pudiera tener familias mucho más grandes. Claro, la felicidad no está asociada al consumo, pero es que es un poco obvio.
que lo que produce felicidad a lo largo de la vida es la vida social, es el intercambio, es la compañía, y es compartir los sueños, las esperanzas, como nos lo demuestra esta película con la que termino, que es la imagen de La vida es bella, y es la vida a veces duele, a veces cansa, a veces hiere, no es perfecta, no es coherente, no es fácil, pero a pesar de todo, la vida es bella. Muchísimas gracias, muy amables, y esas eran las reflexiones que quería compartir con ustedes. Doctor Julián, de verdad que edificantes reflexiones, pero que nos han dejado bien confrontados en muchos temas y por ello hay varias preguntas que nuestros asistentes hoy están compartiendo. Voy a comenzar con una que nos formula Rubén Ángel Salazar, que es tutor de la Cátedra Virtual Minuto de Dios, a propósito de esos porcentajes en los que situaba justamente a los docentes y a los profesores frente al acompañamiento de estos Mm. jóvenes y también una realidad de muchas asignaturas que son enteramente virtuales y pudiera decirse en un alto grado con pocos encuentros sincrónicos. ¿Qué herramientas, pregunta Rubén, se podrán utilizar en la educación 100% virtual para detectar y prevenir los síntomas de la depresión y las inclinaciones al suicidio? Bueno, sin duda es más complejo porque una sonrisa es lo que más facilitaría captar cómo está una persona, un abrazo, caminar al lado de él. De todas maneras, es curioso, pero la virtualidad tiene algo que es mágico. Esta encuesta que yo les presenté, cuando les pregunté a los padres de familia qué harían sus hijos en caso de depresión, me la contestaron en red, en red. Yo estoy formando a los maestros del Magdalena en red. Yo estoy formando a los maestros de Bogotá a 45 colegios en red. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que aplicar sondeos todo el tiempo, de manera que las personas nos comenten, nos digan, expresen, y no quede solo la presentación del docente, sino tiene que oír la voz del estudiante todo el tiempo. Y las plataformas son riquísimas en eso. Dos, hay que usar mucho video. Los videos tienen unos efectos que son muy interesantes porque yo les puedo decir a ustedes, vean, incluso antecitos de empezar la charla decía, caramba, no tener el celular y mandar ya para que me presenten un video, porque los videos tocan más dimensiones del ser humano. Cuando uno habla, tiende a tocar mucho la cabeza, pero cuando uno ve un video, uno se emociona, uno se eriza, uno se entristece, uno llora. Es rarísimo que alguien llore en una conferencia, pero en un video todos viendo videos en las noches de los que nos mandan, uno llora de la risa, de la tristeza. Entonces, lo segundo es lo tercero, conformar grupos. Podemos estar virtualmente. Yo uso otra plataforma, por ejemplo, que es la de Zoom, pero uno en todo momento dice, listo, en este instante conformamos subgrupos. Eso es importantísimo. Es que si yo conformo subgrupo, ya no tengo enfrente 100, 200, 1000 personas, sino que se reúnen de a 3, de a 4 y de a 5. Y cuando uno habla de a 3, de a 4 y de a 5,
ahí sí aflora quién tiene tristeza. Ahí sí aparece. Lo que yo he encontrado a lo largo de mi vida es que todos los casos que he sabido de alguien que está mal, no es porque esa persona viene y me dice, sino porque un compañero viene y nos dice a alguien, a alguien. Entonces hay que crear redes. Entonces mi recomendación es que todas las clases, pero cuando digo todas las clases es todas las clases, habla un rato el profe y hay espacio para subgrupos. A veces los profes creen y dicen, no, es que ahí se ponen a charlar. Sí, es que para eso es la educación. Es que también la educación es para charlar. ¿Y para charlar con quién? Con el de al lado y decirle. Y que ayer peleó con la novia. Sí, todo eso es parte de un proceso formativo. Entonces, si uno conforma subgrupos, se genera la red. Y la red es la que protege a los individuos. Doctor, esto alimenta, por supuesto, mucho nuestro proceso acá desde la Universidad Minuto de Dios también. Paso con otra pregunta, en este caso de Roy Morales, de la Vicerrectoría General Académica. Dice, muchas gracias, doctor Julián, por su excelente presentación. Me surge la siguiente pregunta. Usted nos mostraba datos sobre la confianza que tienen los jóvenes en las redes sociales y allí se indicaban que esta venía en decrecimiento. Sin embargo, el tiempo conectado a las pantallas, como nos muestra, viene en Sí. aumento. ¿Cómo se explica esta paradoja? Sí, las redes obviamente son un fenómeno nuevo y nos vamos a demorar entendiendo, captando, interpretando. En realidad, la red genera una confianza, llamémoslo parcializada. Es curioso lo que sucede en la red, pero a mí lo que más me ha impactado de la red es esa capacidad que yo tengo de fragmentar la realidad. Yo lo decía en la charla cuando decía, yo digo a quién seguir, porque veo que los otros pueden decirme mentiras, pero a quien yo sigo no. A él yo sí confío. Eso es raro el efecto. Y lo mismo, este que me está siguiendo, no, yo en él no confío y entonces lo tacho. Entonces las redes están creando algo así como unos nichos donde uno supone que el grupo cerrado, con él sí puedo confiar, pero con los otros no. Esa es la paradoja que genera. Entonces, cuando les preguntan, ¿usted confía en las redes? Pues dicen sí y no, porque en realidad comienzan a desconfiar de una parte grande de la red, pero comienzan a confiar mucho en su pequeña red. Y eso es peligrosísimo, porque entonces ese es el paso al fanatismo. Y entonces las redes se nos están volviendo bodegas. Ponga usted una nota en una bodega a favor del grupo contrario y ahí mismo lo sacan, lo insultan, lo expulsan, pero ponga una nota en la red de su líder y ahí mismo, ¡bravo! ¡Qué maravilla! Entonces, por eso los resultados de las encuestas son un poco contradictorios. Ellos dicen que desconfían de la red, pero la respuesta exacta sería esta. Yo desconfío de todo lo que hay por fuera de mi red, pero en mi red yo sí confío en las personas y por eso salen en las redes, quien me siga a mí, yo lo voy a seguir, los que somos de este partido político seguimos a los de este partido, o sea, grupos cerrados, se fracturaron las sociedades. Por eso los resultados, sí, es cierto, ellos están desconfiando, pero de todo lo que esté por fuera de su pequeña red. En su pequeña red, si su líder máximo les dice que se cayó la luna, se cayó la luna. Ese es el riesgo. Son grupos cerrados, pero distintos grupos cerrados. Eso es lo que está pasando en la red. Los jóvenes siguen confiando excesivamente. ¿Qué están haciendo en Finlandia? En Finlandia encontraron
que en los colegios lo incluyeron a los 15 años, en grado noveno, octavo y noveno, tienen clases sobre noticias falsas. Y los están metiendo en los problemas. O sea, ¿usted cómo puede detectar que una noticia es falsa? Ah, no, entonces ahí sí están resolviendo el problema como tiene que resolverse. Lo grave es que la ruta, por ejemplo, colombiana ha sido, bueno, ¿por qué no prohibimos el celular? No, esa no es la solución. La solución es ¿por qué no aprendemos a usarlo mejor? Porque en lugar de prohibirlo, no les enseñamos los riesgos, no les mostramos los riesgos, no les enseñamos a chatear bien. No hay que ocultar el problema, hay que aprender a manejarlo. Por eso, fundamentalmente, es que salen datos un poquito contradictorios. Antes de otra pregunta, recordarles a todos nuestros asistentes que, por cierto, agradecer esta inmensa asistencia que tenemos en este segundo día. Pasen por el chat que está acá en nuestra plataforma y allí está el enlace para que registren su asistencia en esta conferencia. Doctor Subiría, por acá pregunta Wilmer Harold Mariño, que es tutor de la Cátedra Virtual Minuto de Dios. Agradece por sus enseñanzas y dice, ¿puedo considerar que dos obstáculos que impiden que los jóvenes y la población en general acudan a terapia u orientación psicológica son el mito que dice el psicólogo es para los locos y yo no lo soy, y las dificultades del sistema de salud para acceder a una cita psicológica al ser una cita con especialista y no de medicina general, a lo que se suma el poco tiempo y seguimiento a la terapia? Teniendo en cuenta esto, ¿qué se podría hacer para romper con estos obstáculos que impiden que los jóvenes accedan a atención psicológica? Por cierto, nuestro tutor es también psicólogo, por eso hace esta pregunta. Clarísimo los dos argumentos. Existe la idea de que ir donde el psicólogo es para los locos, y una idea más loca, más absurda, más equivocada es difícil. Mi padre, y tengo que recurrir a un ejemplo personal, que era psicoanalista, nos decía, y nosotros éramos 10 hermanos, que todo joven tendría que ir donde el psicólogo, donde el psicoanalista, siempre en la adolescencia, y yo le agradezco enormemente esa idea. Yo realmente creo que la juventud es un periodo interesantísimo, pero complejísimo. Y miles de cosas uno no las puede hablar con el papá y necesita el tío, y como ya no hay tíos, y necesita los primos, y como ya no hay primos, no, los psicólogos, exactamente lo contrario a que nos decía la vicepresidenta, que nos decía que es que había muchos, no, 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 los psicólogos necesitamos que los jóvenes puedan ir a terapia y necesitamos generar una percepción bien distinta, y necesitamos entender una cosa: esta juventud es más frágil emocionalmente. ¿Por qué? Ya lo dije, porque sus padres viven con angustia. Ya lo dije, porque los medios de comunicación nos hicieron creer que esto se va a acabar en la humanidad. No, no, es que esto está en unos niveles muy, muy altos, porque las redes debilitaron la comunicación, porque los niños ya no volvieron a salir a las calles, porque la manera de comunicarnos en una plataforma es muy distinta. Entonces, sí, necesitamos reivindicar. ¿Y eso quién lo puede hacer? No, desde el Estado. El Estado tiene que lanzar campañas. O sea, es que estamos ante la vida, es que estamos en una situación profundamente delicada. Necesitamos desde televisión pública, necesitamos desde universidades, desde colegios, campañas masivas que nos digan que si usted tiene algún riesgo, pues acuda. Nosotros, por ejemplo, creamos una página. Esa página la creamos en pandemia porque empezamos a ver esta situación y se la regalamos a los maestros, y ojalá cualquiera de ustedes ingrese. Es una página que tiene más de 500 videos, es una página que tiene más de 100 podcasts, y esa página se llama Cuidarium,
Cuidarion, con Génesis arriba de la primera U, Cuidarion. Y esa es una página para los maestros. ¿Cómo fortalecer la resiliencia? Todos en la vida hemos reprobado un año. Todos en la vida hemos peleado con la novia, todos en la vida nos ha fracasado una reunión. Listo, pero la vida consiste en levantarse. Pero estos jóvenes ahora están un poco acostumbrados a, no, se acabó el mundo, nada se ha acabado. Es más, los momentos más ricos de la historia humana son las crisis. Los momentos de mayor auge en la ciencia son las crisis. Los momentos de mayor auge a nivel económico son post las crisis. No, hay que fortalecer la resiliencia. Como decía Pacho Maturana, perder es ganar un poco. Sí, pero con la condición de que uno entienda por qué perdió. Si uno perdió y no analiza, no le sirvió. Entonces, sí necesitamos campañas desde el Estado de que todos los jóvenes, todos, deberían en algún momento dialogar con un psicólogo. Necesitamos que en todos los colegios del país haya orientadores, en todos los colegios. Yo mandé una pregunta a la Universidad Nacional. Señora Universidad Nacional, quiero saber cuántos profesores tiene. 3.236. Muy bien. Quiero saber cuántos psicólogos tienen. Y me contestaron 16. Entonces yo dije, ahí uno ve que realmente hay un sesgo académico. Y entonces, ¿qué hacemos si el 30% de los muchachos ha pensado, ha tenido ideas suicidas y el profe está hablando de que la derivada de x al cubo es x, 2x a la 3? No, o sea, no, educar es formar. O sea, lo que tenemos que quitarnos de la cabeza es la maldita idea de que uno va a una universidad a aprender. No, uno va a desarrollarse como una mejor persona, a convivir. Entonces, sí, necesitamos desde las universidades promover los grupos, desde las universidades promover los intereses, desde el Estado abrir el espacio, psicólogos, redes, para que el que quiera llamar a cualquier hora le contesten. Eso tiene que ser masivo. No puede haber un joven que esté pensando en el suicidio y no tener a nadie. Es que las familias actuales son más débiles. Y como las familias son más débiles, otras instituciones como las escolares tenemos que acoger a los muchachos. Y si son más frágiles, con mayor sentido. Estoy totalmente de acuerdo con quien nos hizo la pregunta anterior. Bueno, doctor Julián, gracias de verdad por este tiempo compartido. Nos hemos pasado un poco, pero de verdad que enriquecedor por completo. Todas estas reflexiones nos permiten estar a la vanguardia del tema de las redes sociales en la juventud y las situaciones que éstas pueden generar. Muchas gracias en nombre de toda la Facultad de Estudios Bíblicos de Uniminuto y del Centro Rafael García Herreros. Bueno, un abrazo y los felicito. Estos temas son muy importantes. Yo diría que son los temas cruciales. Yo creo que se han equivocado muchos cuando dicen que lo que viene ahorita son recuperaciones académicas. No es verdad. La mayor preocupación hoy por hoy es emocional. Al fin y al cabo, eso es lo que da sentido a la vida. Un abrazo para todos ustedes y muy amables.